enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. También, por favor, vaya conmigo al libro de Efesios. Libro de Efesios. Libro de Efesios, vamos a leer versículos 14, 15 y 16 y luego vamos a saltar al versículo 20. Capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo clave: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Padre, le damos gracias en esta noche. We bless you, Father, for this precious word. Esta palabra que usted ha permitido en esta noche poder compartir, Señor. Pedimos, Señor, que usted pueda hablar a nuestro hombre interior, que usted pueda fortalecernos en esta noche en el hombre interior, que podamos nosotros comprender, entender, Señor, lo que realmente significa autoridad y poder, lo que realmente significa fortaleza, lo que realmente significa la presencia del poder del Espíritu Santo actuando poderosamente en nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tome su lugar, muy amable. Maximice su potencial. Maximice su potencial. Vemos aquí en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, una de las cosas que vemos en este primer capítulo, que el hermano Pablo inicia pidiendo que Dios concede sabiduría a la iglesia, a los hermanos en Colosa, sabiduría espiritual. En muchas ocasiones lo que sucede es que nos enfocamos en la presencia o la manifestación del Espíritu, lo que actúa en nosotros de manifestación, por decir así, física o lo exterior. Danzamos, hablamos lengua, adoramos, alabamos. Vimos tremendo cómo se manifestó la presencia de Dios en este lugar estos últimos 4 días de convención de jóvenes. Pero la realidad es que también tenemos que enfocar en lo que es el entendimiento, al igual que el poder, porque van igual, van juntos, ¿no? El Señor Jesús dijo en cierta ocasión: vosotros erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Así que tiene que haber entendimiento también juntamente con el fuego. Yo sé que es importante dar libertad al espíritu y eso es esencial, es importante. Pero también el entendimiento, reconocer o saber exactamente lo que Dios dice de acuerdo a lo que ha establecido en su palabra, es también de suma importancia. Y vemos en Colosas, aquí en el primer capítulo, los versículos anteriores del 27 en el cual iniciamos. Vemos en el versículo 9, si me sigue por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice Pablo, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso era lo principal para el hermano Pablo, que la iglesia en Colosas fuera llena de la plenitud del conocimiento y la voluntad de Dios en cuanto a lo que es la inteligencia espiritual. Y sigue diciendo el 10: para que andéis, mire bien, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En Dios tiene que haber crecimiento, tiene que haber madurez. No podemos quedarnos en la infancia de lo que es la presencia. Yo sé que el primer amor es importante, créalo. Hubo una iglesia que se le olvidó el primer amor y se le tuvo que recordar que regresara a ese primer amor.
Pero la realidad es como el matrimonio. El primer amor que yo tuve con mi esposa, ahora puedo decir que más de 35 años después, ese amor ya no sigue siendo el primero, sino que ha crecido a tal grado que yo puedo decir que yo amo a mi esposa mucho más que cuando la conocí de 15 años. De la misma manera, en el Señor tenemos que recordar que el amor en el Señor, el amor entre los hermanos en la iglesia, tiene que haber un crecimiento a modo de que yo amo al Señor aún mucho más de que cuando yo llegué aquí más de casi 17 años atrás. Aún en el amor tiene que haber una madurez también. Y el hermano Pablo era algo que él pedía por las iglesias. Y el versículo 11 dice: fortalecidos con poder o con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, eso es importante, por si acaso no lo sabía. Palabra paciencia no significa esperar. Lo voy a volver a repetir. La palabra paciencia, según la escritura, no significa esperar. ¿Sabe lo que la palabra paciencia en realidad significa? Esperar con una buena actitud, que es muy distinto. Yo me he encontrado esperando, pero no con la actitud correcta. Eso no es la paciencia de Dios. Pero cuando hablamos de longanimidad, longanimidad significa constancia de ánimo en las aflicciones. Constancia de ánimo en las aflicciones. Pablo está diciendo: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, la potencia es de Dios, la gloria es de Dios. Todo lo que usted y yo recibimos es de Dios. Cuando el creyente se da cuenta y reconoce que todo lo que tiene, aún la potencia, la autoridad, la paciencia, la longanimidad, que solo viene de Dios, entonces puede ver madurez y éxito en su caminar diario con Dios. Pero tenemos que reconocer y entender que la fuerza del poder de Dios viene de lo interior, empieza de adentro y se extiende hacia afuera. Si hay una cosa que Dios desea, es manifestar su poder en nosotros. Si hay una cosa que Dios desea, es manifestar su poder en nosotros. Y cuando se habla de poder, créame, yo estoy con todo de danzar, brincar y eso está excelente. Pero el poder del cual Dios habla es poder que se manifiesta en la dificultad, en el dolor, en la afrenta, en la necesidad. Ese es el poder del cual Dios habla. Que cuando usted se encuentre al punto de la brecha de caer, Dios viene con el poder y la fuerza de su mano y lo saca, y usted siente el poder de Dios en su vida, y ahí puede glorificar a Dios porque estuvo a punto de caer, pero el poder de Dios en usted le fortaleció para que usted pudiera seguir de pie. Ese es el poder el cual Dios desea manifestar en nosotros. Pablo entendía muy bien la importancia que el poder de Dios tiene para fortalecer a la iglesia por medio de cada creyente individualmente. Entendía muy bien lo importante que es la fuerza espiritual provista por el Espíritu Santo para vencer la debilidad espiritual. Hay debilidad espiritual, eso existe. Por eso usted tiene que ejercer el músculo de la fe en su vida. Venir otra vez, me encanta decirlo, llegar a la presencia de Dios, al entrenador de entrenadores, que le puede a usted ministrar a tal grado que usted pueda ejercer esa fe y reconocer: en verdad Dios está conmigo, en verdad Dios me está guiando, en verdad no hay nada que yo no pueda sobrepasar si Dios está conmigo. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo dijo el hermano Pablo también. Cuando hay debilidad espiritual, no hay crecimiento. Casi siempre es sintomático de una falta de estar en la palabra de Dios. Estar en la palabra de Dios para el creyente es esencial para evitar la debilidad espiritual, porque es lo que nos nutre. Alguien que entrena tiene que ingerir cierta cantidad de gramos de proteína,
kept thinking protein in my mind. I said, well, how do you say it in Spanish, Joe? De la misma manera, el creyente tiene que ingerir una cantidad de la palabra, de la esencia de la escritura, para que pueda nutrirse y no caigamos en anemia espiritual. ¿Anemia es falta de qué? Hierro. Y hierro con hierro se aguza, así como el hombre afila el rostro de su hermano. Eso es importante, lo que es la nutrición espiritual por la palabra. Podemos asistir a la iglesia regularmente, pero lo que aprendemos se disipa rápidamente una vez que salimos del edificio. Somos débiles, nos agotamos cuando se trata de enfrentar tentaciones, pruebas, problemas y desafíos. Eso es normal. Es normal. Nos sucede a todos. Y vemos en la parábola del sembrador que el Señor da una comparación de diferentes personas que llegan, y la palabra, la semilla, da un efecto diferente en cada uno dependiendo de cómo entra o cómo llega. Y vemos en Mateo capítulo 13. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Y habla de la semilla que cae junto al camino. Este era el que no entiende. No entiende. Llega a la iglesia, no entiende nada de lo que se ha dicho, y al momento dice, al instante dice, que el malo viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ahí en ese momento. Pero hay aquel que fue sembrado sobre pedregales. Y este es en el cual quiero enfocar, porque dice que en el momento la recibe con gozo, como este fin de semana. Jóvenes con gozo, wow, tremendo, yeah, let's go. Pero la realidad es, ¿cómo voy yo a enfrentar el próximo lunes cuando tengo que ir a la vida real y estar firme, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí? Ahí está la clave. Porque mientras usted y yo estamos aquí, este es un refugio, ¿sabía usted? Este es un lugar, por decir así, si uno viene con la intención correcta, yo digo que es un lugar neutral. El adversario no puede tocar. Pero en el momento que yo salgo allá afuera, ya no es neutral. Ahora tiene que ser lo que yo recibí para traerlo dentro de mí y extraerlo en los momentos esenciales que yo necesito en mi diario caminar. Pero dice que el que cayó en pedregales, dice que al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Tiene que ver raíz en nosotros. ¿Alguna vez usted ha tratado de arrancar una raíz profunda? Una vez lo traté de hacer y me corté toda la mano. Y con todo mi peso yo la agarraba y no salía, man. Tuve que agarrar una hacha, hermano. Y así, aún así todavía me costó sacarla. Y así debemos de ser nosotros, con raíces profundas. Yo le voy a decir algo a alguien aquí. No deje que nadie, por causa de su falta de ética, por su falta de amor, de su falta de compromiso, su falta de, le saque a usted de la iglesia. Usted nació aquí, usted haga sus raíces profundas aquí. Porque eso es lo que el adversario quiere. Quiere venir y arrebatar lo que usted ha recibido. Pero dice que no tienen raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Por causa de la palabra. Hermano, la palabra es viva, es eficaz, es espada de dos filos, penetra, quebranta hasta los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, incomoda, en otras palabras. Y en ocasiones es la misma palabra que incomoda a la persona y a causa de la palabra tropieza.
Y luego está otro que fue sembrado en espinos. Ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño, las riquezas lo ahogan, o ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa es la persona también que está tan afanada con las cosas de este mundo, y la palabra no puede tener efectividad en él, en ella, y no puede llegar a su máximo potencial en Dios. Maximiza tu potencial. Maximiza tu potencial. Ahora, cuando hablamos acerca de lo que es lo que acabamos de leer en Colosenses, tenemos que recordar que para vencer la debilidad espiritual debe haber una comprensión de lo que creemos y lo que representamos. Usted tiene que tener una comprensión, entender en qué y en quién ha creído. Pablo dijo: yo sé en quién he creído. Es importante tener esa comprensión de lo que creemos y lo que representamos. Pablo quería que la iglesia en Éfeso entendiera esta verdad del poder del evangelio dentro de ellos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese es el poder que actúa en nosotros por medio de cómo testificamos del evangelio dentro de nosotros. Usted quiere saber qué está pensando alguien, escúchalo hablar. Usted quiere ver qué está adentro del corazón de una persona, analícelo actuar. La misma persona se va a manifestar con sus hechos. De la misma manera nosotros nos manifestamos con los hechos. Impactamos al mundo entero por los hechos. El sermón andante que somos, como cartas, predicó el joven acerca de cartas que somos escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios en nosotros. Eso es lo que la iglesia del Señor testifica. El evangelio dentro de nosotros. Cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo tratamos con diferentes circunstancias en la vida, que lo único que trata de hacer a nosotros es hacernos tropezar. Dice que por causa de la palabra luego tropieza. Efesios capítulo 3 versículo 14. Vemos a Pablo otra vez. Thank you, brother. Doble bendición. Amén. Vemos otra vez a Pablo orando por la iglesia en Éfeso. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios que trae la habilidad para nosotros poder combatir y salir adelante y victoriosos en el Señor. David no tuvo que saber la fuerza o el poder de Goliat, porque él ya conocía el poder de aquel que estaba con él. Nosotros reconocemos del poder de aquel que está con nosotros. Es Dios en nosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Hay un potencial en todos nosotros, pero para realizar este potencial, nuestro hombre interior debe ser fortalecido desde adentro hacia afuera. Es el poder de Dios interno, no externo. Empieza de adentro. No es algo exterior. No, yo puedo levantar cierta cantidad de pesas, pero eso no es la fuerza de la cual Pablo está hablando. Él está hablando de una fuerza interior en el espíritu del hombre, que sabe y reconoce que no hay carga que no pueda sobrellevar, porque Dios juntamente con la prueba, dice, da la salida. Pero tenemos que ser probados. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Hermano, no desmaye. No desmaye, siga adelante. Yo sé que es difícil. Vivir para Dios no es fácil. Para los corintios era difícil también. Y Pablo les dice: no desmayen. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El hombre exterior se va a desgastar, ¿sabía usted? Horas de trabajo, madrugando, esforzándose.
Pero ese es el hombre exterior. Pero el hombre interior, no obstante, se va renovando día a día. Porque el hombre está interesado en lo interior del hombre. Este cuerpo se turna en polvo, pero mi espíritu, mi alma regresa a aquel que me lo dio. Hay vida después de este tiempo aquí temporal. Esa es la esperanza que esperamos. Pero me encanta lo que dice el versículo 17, porque esta leve tribulación, la tribulación es leve, es momentánea, es por un poco de tiempo, de poca importancia, es ligera, de poco peso. Hermano, ¿cómo me va a decir usted eso? Entre a la presencia de Dios y dígame usted cómo se siente después que ha estado en un momento íntimo con Dios, donde usted siente palpable la presencia. Casi puede usted sentir que está en el cielo, pero créame que eso es nada más eso no se compara nada a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Give me Romans 8:18, please. Pablo hace una declaración aquí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Hay aflicción en el tiempo presente, hermano. No podemos ignorar eso. Hay aflicción. Hay ocasiones que todas las cosas pueden ir bien, pero siempre hay algo ahí. Hay un aguijón siempre ahí. Un mensajero de Satanás queriendo abofetear. Estamos en un momento de gloria, especialmente si usted ministra, ya sea en la predicación, ya sea en el canto, ya sea en la... Y hay algo que Dios y dice, my God, man, en realidad esto es lo que Dios me ha llamado a hacer, esto es lo que yo quiero hacer. Pero en el momento que eso usted, después de hacerlo y puede sentir la presencia, la autoridad de Dios en su vida, ve la mano de Dios en su trabajo, la gracia de Dios sobre usted. Pero hay algo que siempre Dios tiene que poner para que no nos enaltezcamos sobremanera. Siempre tiene que ver. Pero él dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que va a haber una manifestación de la gloria de Dios en usted, en mí, cuando nos hemos guardado íntegros, limpios ante la presencia de Dios, y podemos decir que no hay nada, no hay ningún, mire, porque dice la Biblia que el Satanás, el diablo, viene a la presencia y acusa a los hermanos día tras día. Yo sé que es difícil. Mientras estamos en esta carne, ausente estamos de la presencia de Dios. Sigue diciendo, versículo 18 de 2 de Corintios capítulo 4. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo difícil. ¿Alguien ha pensado en la eternidad en este día? Sea sincero. Did you think of eternity today? En su diario caminar, en sus quehaceres, en su trabajo, ¿meditó usted en la eternidad? Por supuesto que no. Eso no es algo que uno está, porque estamos aquí en el presente, estamos en este cuerpo, estamos en este mundo. Hay tantas cosas, los afanes de la vida, de este siglo, que nos están tratando de poner la mirada aquí en vez de poner la mirada para arriba, porque de arriba dice, viene mi socorro. Es de arriba que viene el socorro de Dios sobre aquellos. Pero es difícil, mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en su trono, y no las cosas de abajo, dice a los colosenses también. Pero es difícil, hermano, yo sé. Por eso es importante llegar a la iglesia, tener su devocional, su tiempo con Dios a diario. Es importante su mantenimiento espiritual. La manifestación externa del poder de Dios es el fruto del Espíritu que ya está en usted. Esa es la manifestación, no los dones. El fruto del Espíritu es la manifestación del poder de Dios en usted. Empezando con el amor. Usted puede tener todo lo demás, pero si no tiene amor, no tiene nada. Máximo potencial es tener o mostrar la capacidad
llegar a ser o desarrollar en algo al mayor grado posible. La pregunta a usted en esta noche es: ¿ha usted procurado su máximo potencial? ¿Cómo cree usted que estos atletas, estas personas que llegan a unos niveles altos en sus carreras seculares, ya sea en negocio, ya sea en deportes, ya sea en lo que sea, que es de un día para otro? Es un esfuerzo. Es procurar lograr el mayor grado posible del potencial que ya está en usted. Y en el Señor es igual. Es tener lo que es esa constancia de ánimo en las adversidades, la longanimidad. Es tener la disciplina de oración, la disciplina de lo que es la lectura, la disciplina de llegar a la casa de oración para usted poder recibir algo de Dios. Todos necesitamos recibir algo de parte de Dios. Por eso es importante la constancia. Todos tenemos el potencial de alcanzar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Al igual que todo lo bueno, nuestro potencial en Dios tiene un precio. Tiene un precio. No, hermano, pero el Señor ya pagó en la cruz. Yo sé que ya pagó en la cruz, pero no significa que yo voy a estar sentado, brazos cruzados, piernas cruzadas, y que Dios va a hacer todo por mí. Yo me tengo que esforzar. Predicó el joven: esfuércense por entrar por la puerta. Esfuércense por entrar por la puerta. No es automático. Yo tengo que luchar, tirar un codo de vez en cuando, pero seguir adelante. Pero hay un precio que pagar. Usted ve a personas que llegan a un éxito máximo otra vez en cualquier área de su vida, van a decir que tuvieron que sacrificar muchas cosas. Yo he escuchado entrevistas de hombres que han dicho: yo hasta tuve que sacrificar a mis hijos y a mi familia a causa de llegar al nivel que yo he llegado, a este éxito secular. Pero cuando nosotros nos esforzamos para Dios, no tenemos que ignorar la familia, no tenemos que ignorar a los hijos, porque para Dios eso es lo primordial, es la familia. Dios bendice al varón, a la cabeza del hogar, entonces su familia, su esposa, sus hijos son bendecidos. Primero es Dios, después su familia, después su iglesia, su ministerio, y después su carrera secular. En ese orden, yo le garantizo que Dios le va a bendecir a usted. Pero cuando hay un desnivel ahí y usted ve que las cosas por alguna razón u otra no le salen bien, usted regrese a Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero primero es Dios. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cómprala. Hermano, ¿cuánto cuesta? No cuesta nada, cuesta esfuerzo, cuesta desvelos. Cuesta usted levantarse un miércoles semejante cuando está bien calientito allá afuera, meterse, bañarse, planchar su camisa, y mire, después de que ya ha hecho ya su día, salir de nuevo y venir a la casa de Dios. El Señor le dijo a Jeremías: desciende a la casa del alfarero y ahí te mostraré las palabras que tengo para ti. Pero hay que descender primero. Para ascender hay que descender primero. En el plan de Dios para la salvación de la humanidad, Jesucristo tuvo que pagar el precio más alto. Se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5. Teniendo lo que acabo de decir en mente, mire lo que dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es decir, que el mismo sentir que hubo en el Señor, el Dios de la gloria, siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, se hizo hombre para dar su vida por usted y por mí. El máximo ejemplo de humillación. Pero él dice: haya pues en ustedes, oh filipenses, este sentir que hubo también en Cristo.
¿En realidad estamos procurando ese mismo sentir? Pregunta retórica. Es difícil, especialmente cuando viene el adversario y toca ese nervio ciático, espiritual. No alcanzamos nuestro máximo potencial en Dios a causa de la falta de sometimiento completo y humillación constante. Un joven dijo lo siguiente: nos arrepentimos lo suficiente como para ser perdonados, pero no nos rendimos lo suficiente como para ser cambiados. Nos arrepentimos lo suficiente para ser perdonados, pero no nos rendimos lo suficiente como para ser cambiados. La humildad conduce a la obediencia conduce a la liberación. No puede haber liberación si primero no hay obediencia. Por eso usted ve un ciclo vicioso. Gente pasa, Dios los libera, pero después van a lo mismo, porque no hay una obediencia. Se arrepienten lo suficiente para ser perdonados, pero no se rinden lo suficiente para ser cambiados. Hermano, cuando Dios hace algo, lo hace por completo. Dios no hace nada a medias. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Él no usa remiendo viejo para algo nuevo, ni usa vasija rota para un vino nuevo. Dios no trabaja de esa manera. Uno de los principales asesinos del potencial es la falta de verdadero arrepentimiento y humildad hacia Dios, para que a través de la obediencia podamos ser verdaderamente libres. Si el esclavo está en la casa, el hijo no permanece. Pero si el hijo está en la casa, tiene que estar el Señor en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, y ahí está. Es decir, si hacen esto, entonces, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero primero tiene que haber humillación. Note la palabra entonces. Entonces, la humildad no es una sugerencia, es una condición. No es una sugerencia, es una condición. La humildad no tiene que ver con la posición del cuerpo, sino con la condición del corazón. Podemos estar rostro en cara, pero el corazón todavía con raíz de amargura, con raíz de odio. Eso puede suceder. Tiene que ver con la condición del corazón y no la posición del cuerpo. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su voluntad soberana. Hermano, cuando Dios tiene algo establecido, es porque es de la manera que Dios ya lo estableció. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel cuando estaba bajo la esclavitud en Babilonia. Jeremías 29 habla acerca de Jeremías viniendo hablándoles que ellos iban a tener que quedarse en esclavitud por 70 años. 70 años. ¿Cómo será posible? Vienen otros y dicen, no es así. Pero desde el inicio Jeremías ya les había declarado. Y vemos en el versículo 11 que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, yo sé los planes que tengo, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperás. Hay un fin que esperamos usted y yo, pero para llegar a ese fin hay ciertas cosas que vamos a tener que traspasar.
Y si es estar en unos momentos precarios de nuestra vida, como lo tuvieron que pasar este pueblo en la esclavitud, el pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto, en Babilonia, es parte del plan de Dios. Eso es de orar por la voluntad soberana de Dios y no mi voluntad. ¿Cómo fue que oró el Señor cuando estaba en Getsemaní? Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible, pasa esta copa, Padre, sin que yo la beba. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Es difícil, ¿no? Eso es difícil, man. Hermano, yo tuve que dejar una carrera que yo traté, del tiempo que tengo conociendo a mi esposa. A los 15 años yo ya estuve ya patrocinado y estuve en lo que era la industria del patinaje. De repente Dios me alcanza y empieza una lucha. Eso no es fácil, hermano. Como testificaba el hermano Monje acerca del hermano Víctor que está en la selva ahorita, cuando tuvimos una reunión el sábado. Usted estuvo, ¿verdad, hermano? Dios le llama a él que fuera a la selva, sin nada, a la selva, teniendo un trabajo fijo bueno en Lima, Perú, que aún ya le habían establecido darle un aumento que para lo que es el valor del dinero allá es excelente. Y que luchó con Dios tomar esa decisión. Pero que por medio de un sueño que tuvo su esposa, él tuvo que reconocer de que Dios le había llamado. Y ahora ese hombre está floreciendo en la selva. Esa es la voluntad de Dios. Yo me encontré en esa situación también. ¿Se imagina usted después de establecer algo más de 30 años? Y de repente Dios viene y dice: necesito que tú dejes eso. Y uno se encuentra, ¿no?, con Dios pero Señor, ¿será posible? Pero Señor, acabo de comprar mi casa. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Sabe lo que Dios me dijo? Si te sientes bien con lo que has sentido, has predicado, si te sientes conforme con eso, está bien, ahí quédate. Pero si tú quieres ver el potencial que yo veo en ti para que tú puedas maximizarlo a lo máximo, tú vas a tener que dejar algunas cosas. Hermano, eso fue en el 2010. Han pasado 13 años y he visto la mano de Dios en mi vida de una manera tremenda. Hermano, yo cuando dejé eso, hermano, yo no sabía qué iba a hacer. I didn't know what I was going to do. Tenía yo algo guardado y dije a mi esposa: you know what, tenemos para 6 meses. Si esto es de Dios. Hermano, nunca me faltó comida en mi refrigeradora. Nunca perdí un pago de mi casa. Hermano, Dios es real. Pero si usted quiere ver el potencial que Dios ve en usted y usted maximiza ese potencial, usted va a tener que reconocer de que tiene que dar su vida a la voluntad de Dios completamente. El problema es que hay personas que quieren dar su vida a medias a Dios. Y por eso usted ve que nunca pueden florecer. Siempre tienen situaciones financieras. Tienen 3 trabajos, pero siempre no pueden salir de la deuda. No pueden ni tan siquiera dar, no pagar, dar su diezmo. ¿Pero por qué? Porque están en una mediocridad, que eso es lo que está haciendo, les está dañando su vida espiritual. Dios quiere todo de la iglesia, Dios quiere todo de usted, todo de mí, pero tenemos que confiar en Él. Porque entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos entonces? ¿Que Dios le va a llamar a usted para llevarlo a la perdición?
Yo estoy hablando de maximizar su potencial. Quizás alguien aquí esté luchando con una situación en su vida personal, su trabajo, su carrera, que necesita mejor hacer una evaluación y analizar cómo estoy yo en Dios. Porque toda persona aquí tiene un potencial. Jóvenes aquí tienen potencial, pero tenemos que tomar ese paso y reconocer de que no hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible for God. Vamos a terminar. Dios permite que sucedan cosas en mi vida con el propósito principal de recordarme que sus planes son perfectos, con su propósito y con su intención. ¿Cuál es la intención? Acercarme más a Él. Pero cuanto más me acerque y más íntimo me vuelvo con Dios, más dura se vuelve la lucha contra la carne. Y vamos a terminar. Póngase de pie. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Todo lo que Dios hace es para acercarnos más a Él. Se me hizo una pregunta unos tiempos atrás de unos jóvenes: ¿cómo sé yo si la bendición que yo estoy recibiendo viene de Dios? Fácil, respuesta fácil. Si le acerca más a Dios, es de Dios. Si esa bendición, entre comas, lo aleja más de Dios, no es de Dios. Porque el adversario también puede traer bendición a su vida disfrazado como que es bendición de Dios, pero no es de Dios. Hermano, la bendición es un biproducto de lo esencial. Haya bendición o no haya bendición, Dios sigue siendo Dios. Ese es el problema hoy en día, que muchos se enfocan en la bendición, pero no el quien da la bendición. Por eso Pablo dijo: yo sé lo que es padecer hambre y sé también lo que es ser saciado. Sé lo que es padecer necesidad y sé lo que es tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Es decir, que en las buenas y en las malas hay algo que aprender en Dios. Jehová dio, Jehová quitó, pero en todo sea el nombre del Señor bendito. Pero él entendía muy bien esto. Second Corinthians chapter 12. Starting at verse 7. Hermano, mire, ya para culminar. Where's Benji? Benji, you here? Play something for me, Betty. Come on. Play something, buddy. Hay una revelación aquí que Dios le da al apóstol Pablo. Acabamos de hablar acerca de este hombre, todo lo que él hizo, cosas que él dejó. Usted puede leer en Filipenses capítulo 3, empezando del versículo 1, y usted puede ver: si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque hay a veces que personas creen que por su título, por su posición, en lo secular, ¿no? Hablando en lo secular, es impresionante, ¿no? El orgullo. Pero vemos de que este hombre entendió a tal grado de que después de que Dios lo utiliza para escribir, mínimo, ¿qué sería? What would it be, Brother Sergio? 80% of the New Testament, perhaps? Por ahí más o menos, ¿imagina usted? 80% del Nuevo Testamento Dios usa a este hombre. Pero Dios tiene que revelarle algo a él. Y aquí vemos de que dicen algunos teólogos eruditos de la Biblia de que en este momento, cuando él es trasladado al tercer cielo, dicen que quizás fue en el momento que lo apedrearon en Listra, en Iconio, y lo dejaron medio muerto. Y dicen que en ese momento fue cuando Dios lo trasladó, porque vio la muerte.
Y dice ahí que Dios le mostró unas cosas que aún no puede él pensar en palabras para describir lo que él vio. Y vemos que a los filipenses también les habla y les dice de que él se encuentra entre la espada y la pared, teniendo el sentir para ya estar en la presencia de Dios, pero a causa del llamado que Dios puso en él, es más conveniente quedarse a causa de los filipenses. Y él hace la declaración de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él pudo decir eso porque ya había visto lo que le espera, si Dios nos diera la oportunidad de ver lo que nos espera. Yo sé que es difícil. ¿Quién quiere morir ahora? Nadie. Pero ¿qué tal si en realidad Dios le diera un párpado de lo que él tiene preparado? Pablo mismo dijo: cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado a los que le aman. Pero hay algo aquí que quiero enfocar, porque hermano, hay un adversario, man. Usted y yo tenemos un enemigo. Y obviamente si Dios manda el aguijón en su vida, es porque sabe que quizás hay algo dentro de ahí que usted y yo quizás no nos damos cuenta. Pero para Dios no hay nada oculto. El rey David oraba y decía: por si acaso hay pecados ocultos en mí, Señor, perdóname. Es decir, pecados que uno ni se da cuenta. Pero dice que para la grandeza de las revelaciones, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hermano, usted y yo necesitamos el aguijón. Yo doy gracias por el aguijón, porque me mantiene, mire, me recuerda: Joe, no la tienes hecha todavía. Tienes que vivir en esa carne, ese cuerpo mortal, dijo Pablo. Miserable de mí. Pero siempre hay algo que Dios trae a nuestra vida, hermano Arriaga. Hay algo en la presencia de Dios que diariamente nos recuerda. Por eso yo le voy a aconsejar a usted en esta noche: cada oportunidad que usted tenga de estar en la intimidad con Dios y sentir su presencia, agárrese y no lo suelte. Jacob estaba luchando con la carne, estaba luchando con el hombre exterior. Había estado en la presencia de Dios y no se había dado cuenta. Dios había estado caminando con él, lo venía bendiciendo desde que salió del vientre, pero no se había dado cuenta que en un instante, cuando estaba siendo perseguido, Dios ahí estaba con él. Y sigue diciendo el versículo 8: respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, otra vez, recuerde, la oración no es para pedir a Dios que haga lo que nosotros queremos, sino para pedirle que su soberana voluntad se cumpla. Y Pablo le oró 3 veces para que le quitara el aguijón. Y le dice el Señor en oración: bástate mi gracia, Pablo. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Ese favor inmerecido que tenemos sobre nosotros cada día, la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y sigue diciendo: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted quiere poder, debilítese en la presencia, debilítese en el aguijón, para que entonces repose sobre usted el poder de Dios. En esta noche yo le voy a pedir que cierre sus ojos. ¿Qué tal de su aguijón?
Sería bonito, ¿no? Que todo fuera sol y arcoíris, que todo fuera automático, ¿no? Solamente una confesión de fe y ya es todo. Dios se encarga de lo demás. Ya de aquí en adelante pura bendición. La realidad es que la verdadera bendición va a venir cuando usted y yo nos encontremos en su presencia cara a cara. Pero mientras estamos aquí, luche por su salvación. Luche por su salvación. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mire bien, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Levante sus manos, Padre. Father, we bless you, we thank you. Señor, pedimos que usted nos fortalezca en el hombre interior por su espíritu. Que podamos, Señor, luchar según la potencia de usted que actúa poderosamente en nosotros. Aleluya. Por medio de su palabra, Amén, amén, amén. por medio de su presencia. Señor, que podamos